El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. En tal sentido, agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre los ajustes y desajustes en la economía boliviana. Tenemos un notable economista, vamos a estar con un invitado que ha sido expresidente del Banco Central de Bolivia y posiblemente uno de los economistas más reconocidos en nuestro país. De igual manera, en este programa vamos a comenzar con lo que es el momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia que ha sido de mucho interés en los medios locales. En tal sentido, queremos mencionar que Asoban ha publicado su informe sobre lo que es las transacciones que se realizan interbancarias, y básicamente estamos diciendo de que desde a partir de un tiempo hacia atrás a la fecha se han ido realizando mayores transferencias mediante lo que llaman el pago con QR. ¿En qué consiste este pago con QR? Básicamente es un pago simple que se realiza a través de un código, el cual es escaneado y se realizan las transacciones. Según el informe de Asoban, se han realizado a junio de este año más de 77 millones de transferencias interbancarias a través de este pago QR, donde más del 80% se han realizado con montos menores a 500 bolivianos y de hecho la mayor proporción está en montos menores a 250 bolivianos. Por otra parte, también podemos mencionar que son más de 33 millones de dólares que se han realizado, o equivalentes en bolivianos, que se han realizado a través de esta modalidad de pago, y es sin duda alguna una oportunidad para que los pequeños negocios también puedan entrar a lo que es el desarrollo de pagos virtuales o pagos digitales mediante esta aplicación, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tienen sus pequeños negocios y que usualmente cobraban el dinero a través del efectivo, es importante mencionar que estas transferencias digitales cada vez están teniendo mayor uso en la frecuencia de los pagos realizados, ¿no? Esta fue nuestra principal noticia del momento económico-financiero sobre transferencias digitales en Bolivia con una tendencia importante como medio de pago, y en tal sentido los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de Economía y Negocios. Ahora vamos con nuestros primeros anuncios institucionales. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresa, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción del módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja.
De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad Y sus carreras. ¿Conoces la provincia Andrés Ibáñez? Aquí se encuentra el hogar de la bulliciosa ciudad, Santa Cruz de la Sierra, el corazón económico y cultural del departamento. Andrés Ibáñez es el hogar del 65% de todos los cruceños, y en ella se encuentran municipios como ser La Guardia, El Torno, Porongo y su capital, Cotoca. ¿Y vos lo sabías? El duende y el calor de mi tapera. Llegó septiembre, mes de nuestra tierra querida, y hoy con la facultad la queremos celebrar. En este mes conocerás más de cultura, costumbre, belleza natural, información muy valiosa que daremos a conocer con sus 15 provincias. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el CEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el CEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller, y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el CEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel. Y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. ¿Conoces la provincia Obispo Santisteban? La naturaleza ha bendecido esta provincia con una variedad de paisajes impresionantes, desde la agricultura, la ganadería y todas las áreas protegidas. Los amantes de la naturaleza encontrarían el paraíso en estos 3.673 kilómetros cuadrados. Obispo Santisteban ocupa el 0,99% de la población cruceña y en ella están los municipios de Fernández de Alonso, Mineros, Saavedra, San Pedro y su capital, Montero. ¿Y vos, lo sabías? Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Posiblemente estamos con uno de los economistas más reconocidos en nuestro país. Estamos con el doctor Juan Antonio Morales. Estimado doctor Juan Antonio, antes que nada un cordial saludo y le agradecemos por su tiempo en brindarnos su perspectiva. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el honrado. Gracias, estimado doctor. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicar brevemente la semblanza del doctor Juan Antonio Morales, quien tiene una licenciatura y maestría por la Universidad Católica de Lovaina. De igual manera, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde el 2009 se ha desempeñado como profesor por la Universidad Católica Boliviana, en el Departamento de Economía, y dentro de su larga trayectoria como director del Banco Central de Bolivia inicialmente y después se desempeñó como presidente del Banco Central de Bolivia por más de 10 años. Ha sido consultor en varios países latinoamericanos, como decir Perú, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Venezuela y de igual manera para varias
organizaciones internacionales como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el PNUD, entre otras instituciones internacionales. De igual manera ha sido también autor de varios libros y artículos científicos publicados. Nuevamente, estimado doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros y bueno, en esta conversación vamos a estar hablando sobre lo que es la economía boliviana, algunos desajustes y ajustes necesarios que tal vez sean importantes realizar. Antes de comenzar nuestra conversación, queremos preguntarle, doctor, desde su perspectiva, siempre es importante hablar del contexto. ¿Cuál es el contexto internacional? Y desde luego, ¿no? Después, posteriormente, vamos a ver el contexto nacional. Bien, no, me parece muy bien, un excelente punto de partida. Tenemos un contexto internacional que es complicado. En gran parte el contexto internacional se ha complicado por los sobresaltos con la inflación que han tenido los países industrializados y también gran parte de los países dichos de economía emergente. Las perspectivas de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional, con un último informe de fines de julio de este año, son de que la economía internacional crecería al 3%, el PIB mundial crecería al 3% este año 2023 y crecería al 3% el 2024. Pero para los países industrializados la situación es más complicada. Ellos estarían creciendo al 1,9% este año y 1,8% el próximo año. Ahora, en la región, que es lo que más nos interesa, dada nuestra ubicación geográfica, tampoco las perspectivas son muy buenas, ¿no? El crecimiento sería del orden de 2% para este año y 2,2% para el próximo año o algo así. El tema está en gran parte en que la inflación, si bien ha estado bajando y bajando fuertemente, no está todavía en los límites a los cuales apuntan los países industrializados sobre todo. Y en la región la inflación sigue siendo alta, con algunas excepciones notables, ¿no? Como por ejemplo el caso de Brasil, que ha controlado muy bien su inflación. Su inflación está en 4% con el último dato que se tiene. Ahora, hecha esta presentación muy global, doctor, yo quisiera mencionar las cosas que nos afectan directamente, ¿no? Y ahí mencionaría los precios de los productos de exportación, ¿no? A principios de este año había muchísimas esperanzas en que una vez que China, habiendo cambiado su política del COVID-0, se volviera a insertar con fuerza en la economía internacional, tendríamos una situación de gran demanda por materias primas, gran demanda por commodities, pero esto no se ha verificado, ¿no? Tenemos que de manera general, ¿no es cierto?, los precios de los commodities o se han estancado o aún han bajado, ¿no? Tenemos en el caso, por ejemplo, de dos exportaciones importantes de Bolivia, urea y zinc, que los precios a fines de julio eran inferiores a los precios del año pasado. Casi todos los precios han estado bajando, con excepción del oro, la plata y el zinc, con relación a mayo 2022. Mayo 2022 fue el periodo estelar de las exportaciones bolivianas después de la pandemia, ¿no? Hasta luego, a las pocas semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los commodities habían subido muy fuertemente, pero a partir de esa cumbre que alcanzaron, han ido bajando, ¿no? Fueron bajando, ahora siempre con fluctuaciones, ¿no?
El caso más notable es el precio del petróleo, que llegó a bajar hasta $70 el barril. Pero lo más preocupante para nuestra inserción internacional, doctor Vanegas, es que nos estamos quedando sin oferta exportable, ¿no? Entonces, no es para nadie un secreto el agotamiento de nuestras reservas de gas, ¿no? Y además el hecho de que nos estaríamos quedando sin un mercado importante que es el de la Argentina. También en el sector minero, las perspectivas de mediano plazo, subrayo la palabra mediano plazo, son interesantes, pero tomará un tiempo todavía antes de que se esté cosechando los frutos de esas inversiones en el sector minero. Gran parte de la minería boliviana, más de un tercio, está controlada por las cooperativas de productores mineros, que tienen en general tecnologías muy primitivas, y además, ¿no es cierto?, queda en duda sobre todo el caso de las cooperativas de oro, cuál es su contribución al Producto Interno Bruto y cuál es su contribución a la balanza de pagos. Pero hagamos un paréntesis de ellos y veamos el resto del sector minero. Bueno, hay estos depósitos de plata de Silver Sand en Potosí que parecen muy promotores, y hay lo que podría ser el producto estrella de Bolivia en los próximos años, el litio. Pero en el litio hasta ahora se ha tenido sobre todo muchas promesas, muchas palabras, y efectivamente no hay todavía una gran producción. Hay una pequeña producción, no hay producción en gran escala. No se sabe muy bien cómo la nueva tecnología de extracción directa de litio va a funcionar en gran escala. Sabemos que funciona en prototipos, pero habrá que ver si funciona en gran escala. Entonces, ¿qué nos queda, no es cierto, en el cortísimo plazo, en la coyuntura actual? Nos queda esencialmente la agroindustria, ¿no? Y especialmente la agroindustria cruceña, ¿no? Entonces, las esperanzas de tener algo de alivio en nuestra balanza comercial están en la agroindustria de Santa Cruz, ¿no? Ahora bien, para que esa agroindustria pueda llegar a lo que promete, ¿no?, es necesario también que se levanten las restricciones cuantitativas a las exportaciones, y también sobre un tema que tal vez va a volver más adelante, para el sector industrial, como para sectores de servicios como el turismo, ¿no?, es importante tener un tipo de cambio real competitivo. Por el momento, nuestro tipo de cambio oficial, por lo menos, está sobrevaluado. Entonces, ese es el contexto general en el que nos encontramos. Ahora, en la parte nacional, ¿no?, los resultados que se han tenido en este primer trimestre, ¿no?, no son muy alentadores, que digamos, ¿no? Casi todos los sectores productivos, ¿no?, han estado con tasas de crecimiento muy pequeñas, ¿no? Entonces, el crecimiento se explica esencialmente por servicios, ¿no?, que en algunos casos pueden ser interesantes, hotelerías, restaurantes, en otros casos más dudoso, como servicio doméstico, ¿no? Entonces, y todo eso nos ha conducido a una tasa de crecimiento anualizada de 2,3%, que es bastante más baja que la tasa que proyectaba el gobierno, o por lo menos que la había incluido en el presupuesto general del Estado. Entonces, la situación desde el sector real de la economía boliviana, para ponernos en el contexto que me pedía, es una situación difícil, ¿no? Entonces, tenemos dificultades con la balanza de pagos. Nuestras exportaciones, hemos tenido en el semestre pasado
2 meses con exportaciones positivas, una en el mes de abril, donde hemos tenido, bueno, todos los meses hemos tenido exportaciones positivas, pero declinantes, que en la balanza comercial de abril fue importante, tuvimos un superávit comercial de 70 millones de dólares. En junio tenemos una pequeñita balanza comercial favorable de 3 millones de dólares, ¿no? Pero el resto de los meses hemos estado teniendo déficits y si uno acumula las cifras de exportaciones y compara con las cifras acumuladas de importaciones, tenemos un déficit en el primer semestre del año de unos 171 millones de dólares. Entonces, la situación del comercio exterior boliviano, que pudiese ser un apoyo a la cuenta corriente, la balanza de pagos, de hecho, lo que tuvimos entre el 2004 y el 2014, el éxito que tuvimos con nuestra cuenta corriente en la balanza de pagos se debió esencialmente al gran desempeño de las exportaciones. Eso no está ocurriendo ahora, como estamos en una combinación complicada de precios que no son todos los remunerativos que uno quisiera, ¿no? Y por el otro lado, y más importante todavía, que no estamos con una producción exportable suficientemente significativa. Entonces, parte de los problemas que estamos experimentando y a los cuales nos vamos a referir más adelante, se deben también, ¿no es cierto?, al hecho de que nuestro sector de comercio exterior no está a la altura de los desafíos que tenemos en este momento. Doctor, aquí tenemos varios datos que son interesantes que usted nos ha mencionado. En el primer caso, desde el contexto internacional, usted estaba mencionando de que hay una perspectiva de menor crecimiento para lo que son las economías avanzadas y para América Latina. De igual manera también señalaba de que ya se ven implicaciones negativas desde el punto de vista de los precios de las materias primas. Y eso obviamente tiene una incidencia con Bolivia. ¿Qué podría estar detrás de esto? Usted mencionaba también lo que es que los bancos centrales han estado combatiendo en otros países por el tema de la inflación. Las tasas de interés puede ser un factor que esté incidiendo en la tasa de crecimiento de las economías y en los precios. ¿O qué factores están subyacentes? Mire, sí, doctor Vanegas, definitivamente, ¿no? Entonces, la política antiinflacionaria, la política monetaria antiinflacionaria que tienen los países de economía avanzada y la mayor parte de los países de economía emergente, ¿no?, es la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés tiene efectos recesivos. Se dice que en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, este efecto ha sido más o menos controlado, el efecto recesivo de la subida de tasas de interés. Las tasas de interés, después de mucho tiempo, están en niveles muy altos. La tasa de fondos federales, que es la tasa indicativa, está en 5%, en un rango entre 4,5% y 5%. Entonces, eso ciertamente, bueno, tiene efectos sobre la producción y el empleo, pero estos efectos han sido más moderados de lo que se temía inicialmente. En Europa los efectos son un poco más fuertes en cuestión del empleo, pero sobre todo en los países emergentes, ¿no? Las altas tasas de crecimiento, las altas tasas de interés están penalizando a sus producciones y a sus PIBs, ¿no? Ahora, un fenómeno que apareció como consecuencia de la política muy dinámica de tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos, fue la apreciación del dólar, ¿no?, frente a las otras monedas y particularmente frente al euro, ¿no? Y esta apreciación terminó
penalizando a los precios de las exportaciones de commodities. Hay una relación inversa entre la apreciación del dólar y los precios de los commodities, porque la apreciación restringe un poco el mercado de las commodities que se cotizan en dólares, pero que van a mercados que son diferentes que los de los Estados Unidos. Entonces, tenemos todos esos efectos del contexto internacional. Obviamente, la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania ha tenido efectos, pero la mayor parte de efectos económicos, pero la mayor parte de esos efectos han pasado en los primeros meses después de febrero, ¿no? De los meses subsiguientes a febrero, pero ahora también se están sintiendo esos efectos en una economía como la rusa. Perfecto, estimado doctor. Otro punto relevante en este contexto y perspectivas, usted habló mencionó sobre las proyecciones del Fondo Monetario y las proyecciones del gobierno. ¿Por qué existe tanta diferencia entre la expectativa que tiene? Obviamente sabemos de que el gobierno trata de ser más optimista, ¿no? Pero hay mucha diferencia, ¿no, doctor, entre la perspectiva de crecimiento, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y del gobierno. No, definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que el fondo tiene una apreciación más realista de lo que está pasando en la economía boliviana. El gobierno pensó pensó, por ejemplo, que la producción de litio, de carbonato de litio, iba a ser ya a los pocos meses de haber llegado a un acuerdo con los inversionistas extranjeros. Acuerdo que hasta ahora no se ha plasmado enteramente. Hay el anuncio de que habría un acuerdo con la empresa fabricante de baterías más grande del mundo, que es la KTL, China, y las otras chinas que giran alrededor, y hay un acuerdo con Rusia, pero hasta ahora no se conoce si hay efectivamente si hay un contrato. Que hay cartas de intención, ciertamente, pero eso no basta, se tiene que tener un contrato y sobre todo se tiene que comenzar con la producción. Perfecto, estimado doctor. Recientemente usted publicó una nota relacionada con el portazo de las BRICS a Bolivia. ¿A qué se refiere esto, doctor? Bueno, el hecho es de que los BRICS representan un 46% de la población, el BRICS ampliado, ahora que se ha ampliado con 6 países más, los 5 originales más 6 países más, 46% y 29% del Producto Interno Bruto, o sea, casi un tercio del Producto Bruto Mundial. O sea, es de gran importancia. Que representan grandes mercados, es cierto, ¿no? El BRICS y el BRICS ampliado, pero Bolivia trató de adherirse, de unirse a los BRICS y no le fue bien, ¿no? Y su carta de presentación era el litio, ¿no? Entonces, Bolivia tiene sin duda yacimientos de litio muy importantes, pero no basta tener yacimiento, hay que tener verdaderamente entrar a la fase de explotación. Ahora bien, en los BRICS, ¿no es cierto? También no es una cosa completamente estable, es una agrupación más o menos informal, ¿no? Y hasta dónde llega el aspecto informal es una cosa que está todavía en discusión. Y los dos países líderes de los BRICS son Rusia y China, pero los dos países están confrontando grandes dificultades en el frente económico, ¿no? Entonces tenemos una China que tiene un problema de deuda, bueno, gigantesco, y que no lo está manejando bien. Tiene un sector inmobiliario sobreextendido,
que pudiese explotar en cualquier momento. De hecho, algunas de las grandes compañías inmobiliarias chinas han estado pidiendo la protección, protecciones de contra los acreedores. Y Rusia, en gran parte por las medidas que han tomado los países occidentales y por los propios gastos de la guerra, ¿no? Tiene una moneda inestable. El rublo se ha estado depreciando fuertemente. Entonces, si bien los BRICS representan una fuerza importante, yo le decía, en términos poblacionales, casi la mitad de la humanidad estaría en el BRICS ampliado, y también desde el punto de vista de la economía es casi un tercio, pero no están en una posición de verdaderamente de hacerle frente a los Estados Unidos y a los otros países industrializados. Un elemento importante, doctor Vanegas, en los BRICS es que no tienen el desarrollo institucional de un mercado de capitales. Entonces, si quieren sustituir al dólar como activo internacional, como reserva internacional, ¿no? Tienen que tener un mercado de capitales. No hay que olvidarse, por ejemplo, que China, que ha sido durante mucho tiempo gran tenedora de bonos americanos, ¿no? Entonces, todo lo que eran sus excedentes en cuenta corriente los volvió a invertir en los Estados Unidos en bonos americanos. Entonces, esa posibilidad no existiría para los BRICS. Y Bolivia, siendo un país verdaderamente que es menos de 1% del PIB de los países más grandes, digamos el caso de China, con una población que probablemente cabe en un barrio de Shanghái, en China, entonces, como que no era un candidato que por lo menos inmediatamente hubiese podido ser aceptado por los países más grandes. Y además, desde el punto de vista del interés boliviano, no sé cuál era ese, no era muy claro. Entonces, le han cerrado las puertas, pero existe la posibilidad de que más adelante se lo incorporara. ¿Habría algún beneficio en particular, doctor, de ser parte de las BRICS? Bueno, ¿Financiamiento, algo por el estilo? Los beneficios son un poquito difusos, ¿no? No es que es parte del problema, además, ¿no? Habría la posibilidad hay un acuerdo dentro de los BRICS, ¿no? de swaps de monedas entre ellos, ¿no? Entonces, que Bolivia pudiese beneficiarse con una operación de ese tipo, ¿no? Que reforzaría sus reservas internacionales que están tan alicaídas. Y por el otro lado, había la posibilidad de inversiones a largo plazo, ¿no? Pero eso también ha quedado es muy difuso, ¿no? No se tiene nada en concreto. Ahora, si Bolivia quiere reforzar sus reservas internacionales, internacionalmente, lo podría hacer, por ejemplo, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es una institución de la región, ¿no? Que que nos apoyó muy fuertemente en los años 80, ¿no? Y que no tiene las condicionalidades que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y yo no sé por qué el gobierno ha estado apostando más bien, o tal vez no sabemos, ¿no? Ha estado apostando a conseguir el apoyo de los BRICS, teniendo casi a mano lo que podría ser el apoyo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Esa es una pregunta interesante, doctor. ¿Por qué el gobierno de Bolivia o el Banco Central en este caso, mejor dicho, tendría que haber acudido a la FLAR, ¿no? Para una asistencia? ¿Qué hipótesis podrá haber? ¿No quiere el gobierno o el Banco Central no quieren decir que necesitan asistencia? ¿O qué posible? Siempre cuando uno asiste a estos fondos de emergencia,
se crea un cierto estigma, ¿no? Y de repente juzgan al gobierno que su posición frente a otros acreedores podría debilitarse si acude al FLAC. Es posible que hayan negociaciones con el FLAC, ¿no? Pero que no se han publicitado. Perfecto. Estimado doctor, queremos, al inicio de nuestra entrevista, usted estaba mencionando en el contexto internacional que, bueno, ya desde hace 2 años posiblemente o 3 años, del 2021, después del shock de la pandemia, el mundo vivió un contexto inflacionario, ¿no es cierto? Pero en Bolivia tenemos una inflación baja. De hecho, el gobierno sale diciendo de que uno de sus mayores logros económicos es estar, no sé, entre los 10 países con inflación más baja en el mundo. No me recuerdo si es el lugar número 4 o 5. Pero, ¿por qué la inflación es baja en nuestro país? ¿Es un logro económico? No, mire, a ver, no se ha empleado política monetaria para controlar la inflación, porque de hecho hay muy poco espacio para la política monetaria en un país con tipo de cambio fijo, ¿no? Pero lo que ha hecho el gobierno para controlar la inflación es, uno, mantener el subsidio a los combustibles, ¿no?, que pesan fuertemente en los costos de las empresas y en la canasta familiar. Por otro lado, ha tomado medidas administrativas de control de la inflación. Por ejemplo, hay limitaciones, hay restricciones cuantitativas a las exportaciones de varios productos, hay controles de precios, ¿no?, que las ejercen un viceministerio de protección al consumidor. Y lo más importante, yo creo, bueno, esas son medidas administrativas fuertes, ¿no? Pero hay un elemento adicional que es bien importante tenerlo en cuenta, que explica la baja inflación, ¿no? Es de que el tipo de cambio fijo, ¿no?, con tipo de cambio fijo y con depreciaciones de nuestros principales socios comerciales, ¿no?, tenemos un abaratamiento, ¿no es cierto?, en términos de dólares, de los productos que nos vienen de los países vecinos, particularmente la Argentina, ¿no? Y muchas importaciones de alimentos. Y alimentos tienen un gran peso en el IPC, en el índice de precio al consumidor, que los hemos estado comprando gracias a las depreciaciones argentinas, muy baratos, ¿no? Depreciaciones además aunadas con controles de precios en la Argentina. Entonces, de una cierta manera, la Argentina nos ha estado subsidiando, ¿no? Ahora, si esa situación va a durar, ¿no?, es una cosa que no la sabemos. Sabemos que entre las ofertas electorales del candidato Milei, por ejemplo, es ir a la dolarización, y eso frenaría completamente ese subsidio que hemos estado recibiendo hasta ahora. Perfecto, estimado doctor. El tiempo nos ha quedado demasiado corto, doctor. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. Sin embargo, antes de finalizar nuestra entrevista, quizás vamos a ir con la pregunta principal, que es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los desajustes? Bueno, ya nos ha explicado previamente cuáles son los desajustes y cuáles son los ajustes que se necesitan realizar en la economía boliviana. Mire, yo creo que el ajuste sine qua non es el ajuste fiscal. Tenemos el déficit por encima del 7% del Producto Interno Bruto desde el 2015, ¿no? Entonces, la economía tiene que ajustarse fiscalmente, cualquiera sea el sistema cambiario, ¿no? Un segundo punto, ya que no tenemos mucho tiempo para elaborar mucho más, es de que se tiene que dar mucho más espacio a la inversión privada, ¿no? Entonces, retirar todas las restricciones que hay a la inversión, todas las dificultades que hay para la inversión, entre otras,
atraer a la inversión directa extranjera, ¿no? Es importante. El país tiene suficiente riqueza natural como para poder ser atractivo para la inversión extranjera, y si no lo ha sido hasta ahora, ha sido por una serie de limitaciones de tipo institucional y particularmente limitaciones legales. Algunos son candados constitucionales que impiden la llegada de la inversión. Y tercero, que yo creo que es bien importante, doctor Banier, hay que repensar la política cambiaria, ¿no? Eso yo creo que es importante. Hay que pensar en flexibilizar la política cambiaria, flexibilizar el tipo de cambio. Ya el mercado lo está haciendo, ¿no? Ya hay un mercado paralelo que no es muy grande, pero pudiese agrandarse si las condiciones actuales persisten. En la perspectiva del doctor Juan Antonio Morales, el ajuste fiscal, reducción del gasto, por ejemplo, la consideración del subsidio y el tipo de cambio, ¿deberían ser medidas graduales o deberían ser medidas de shock? Mire, en el caso del subsidio a los carburantes, tendría que ser gradual y tiene que ser bien pensado, ¿no? Pero hay varios estudios técnicos existentes en el país que muestran cómo se lo puede hacer, protegiendo a las familias de ingresos más bajos, ¿no? Entonces, levantar el subsidio, pero precautelando de que esto no dañe a las familias de ingresos más bajos. Otro punto, ¿no es cierto?, que es importante de saneamiento fiscal es, no puede continuar como lo está haciendo hasta ahora el empleo público, ¿no? Tenemos más de 520,000 empleados públicos y esto, ahora, eso tendría que estabilizarse en algún lugar. Ha seguido aumentando el empleo público en el primer trimestre de este año, a pesar de las dificultades fiscales y cambiarias que hemos estado teniendo. Y tercero, de saneamiento fiscal, es ver qué se puede hacer con las empresas estatales. Muchas de esas empresas estatales van sumando pérdidas desde hace varios años, ¿no? No son rentables o tienen rentabilidades sumamente bajas, ¿no? Entonces, habría que ver, el sector público se ha sobreextendido, algunas de las empresas públicas tienen que cerrarse, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el recetario fiscal que se tiene que tener. La parte difícil es la política cambiaria, ¿no? Pero, como digo, ya hay un mercado paralelo, ¿no es cierto?, que se ha establecido, que pudiese agrandarse, por el momento es todavía pequeño. La gente no se ha asustado demasiado con lo que ha estado pasando, pero la cosa pudiese no ser sostenible en el tiempo o enlizarse en una situación como la Argentina, ¿no es cierto? Enfangarse en una situación como la Argentina con yo no sé cuántos tipos de cambio diferentes, más un mercado libre paralelo. Entonces, eso yo creo que va a exigir más bien, como se hizo el año 1985, tomar el toro por las astas, ¿no? E ir a un sistema de flotación administrada. Finalmente, estimado doctor, queremos consultarle, obviamente por una cuestión de ideología, sabemos de que el gobierno no va a asistir al Fondo Monetario Internacional, pero el fondo, ¿usted que desde su perspectiva sería una alternativa o sigue siendo ese mismo fondo malvado de los años 90 que pedían objetivos? No, mire, en el fondo, yo creo que hay que ir, la respuesta es definitivamente que hay que acudir al Fondo Monetario Internacional. Hay que estudiarlo también bien al Fondo Monetario Internacional, porque yo diría, sobre todo en los últimos 10 años, han habido cambios importantes en su manera de ver a la economía. Y hay que negociar bien con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no es una institución que no esté sujeta a críticas. La crítica mayor que se le hace al Fondo Monetario es que es demasiado lento en acudir
en apoyo a los países, ¿no? Alguna gente diría un poco en términos metafóricos, figurativos, es la billetera más lenta de Washington, ¿no? Entonces, se tiene que negociar. Se sabe que el fondo está con muchas críticas, pero justamente hay que aprovechar de que hay esas críticas contra el fondo para negociar bien, para preparar bien las negociaciones, ¿no? Yo creo que vamos a tener que recurrir al fondo en algún momento. Perfecto, estimado doctor. Entonces, muchas veces las cuestiones económicas, la ideología, por el bien del país hay que dejarlas a un lado, ¿no? Muy agradecido, estimado doctor. Queremos agradecerle nuevamente y invitarlo para una próxima oportunidad en un momento cercano al programa de Economía y Negocios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Esta fue nuestra principal entrevista conversando de la economía con el doctor Juan Antonio Morales. En tal sentido, vamos a nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresas, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción del módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja. De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad y sus carreras. ¿Conoces la provincia Andrés Ibáñez? Aquí se encuentra el hogar de la bulliciosa ciudad, Santa Cruz de la Sierra, el corazón económico y cultural del departamento. Andrés Ibáñez es el hogar del 65% de todos los cruceños, y en ella se encuentran municipios como ser La Guardia, El Torno, Porongo y su capital, Cotoca. ¿Y vos lo sabías? El duende y el calor de mi tapera. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a los inicios de una institución que ha forjado líderes y transformado vidas durante 24 años. Hace 2 décadas y 4 años nació un sueño, la UAGRM Business School, un espacio donde el conocimiento, la innovación y el compromiso se unen para dar forma a un futuro brillante. Desde aquellos comienzos, nuestra unidad de posgrado ha crecido y evolucionado, manteniendo siempre la mirada fija en la excelencia educativa y en la formación de líderes audaces y visionarios. Hoy celebramos 24 años de logros, de esfuerzo y de dedicación. Este camino hemos traspasado fronteras, hemos abrazado la innovación y hemos creado una comunidad unida por el deseo de superar límites y alcanzar metas extraordinarias. Hemos afrontado nuevos retos, nuevas normalidades, nuevos caminos, pero avanzando siempre hacia adelante, porque en cada estudiante que se gradúa, en cada proyecto que se realiza y en cada logro que se alcanza, vemos reflejado el espíritu de la UAGRM Business School.
Hoy extendemos nuestro agradecimiento a cada miembro de nuestra comunidad, estudiantes, profesores, personal y colaboradores que han sido parte fundamental de nuestra unidad de posgrado. Felices 24 años, UAGRM Business School. En este aniversario renovamos nuestro compromiso de continuar formando líderes que transformen el mundo, juntos hacia un futuro lleno de éxitos y logros aún más extraordinarios. Nos comprometemos con la sociedad y la comunidad empresarial porque estaremos acompañando este desarrollo tecnológico para que nuestras empresas puedan alcanzar una competitividad a nivel global. Muchísimas gracias a todos los profesionales que se han formado con nosotros, porque ellos son el señuelo para que sigamos trabajando por ustedes. Muchas gracias. Llegó septiembre, mes de nuestra tierra querida, y hoy con la facultad la queremos celebrar. En este mes conocerás más de cultura, costumbre, belleza natural, información muy valiosa que haremos a conocer con sus 15 provincias. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el CEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el CEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el CEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel. Y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. ¿Conoces la provincia Obispos Santi Esteban? La naturaleza ha bendecido esta provincia con una variedad de paisajes impresionantes, desde la agricultura, la ganadería y todas las áreas protegidas. Los amantes de la naturaleza encontrarían el paraíso en estos 3.673 kilómetros cuadrados. Obispos Santi Esteban ocupa el 0,99% de la población cruceña y en ella están los municipios de Fernández de Alonso, Mineros, Saavedra, San Pedro y su capital, Montero. ¿Y vos, lo sabías? Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el propósito de dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde sus autoridades, desde sus docentes y desde luego de la comunidad universitaria. En tal sentido, vamos con un resumen de las principales actividades desarrolladas por la facultad durante la semana. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones, un convenio para intercambiar servicios de apoyo a través de la empresa junior de la facultad. Nosotros estamos realizando un trabajo para la Facultad de Computación que consta de un estudio de percepción hacia 3 carreras que ellos ofertan, ¿no? Este estudio es para que ellos puedan tomar las decisiones para reconstruir su malla curricular para poder venderlo al mercado. Asimismo, la empresa Junior Inmerco, conformado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, viajó a Cochabamba
para participar de diversas actividades en la Universidad Mayor de San Simón. Con la finalidad de mostrar lo que son los modelos de empresas juniors de la Universidad Gabriel René Moreno a la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día han sido seleccionados para representar, poder conocer acerca del modelo en la línea de emprendimiento y la creación de las empresas junior como unas empresas de servicio universitarias de la Gabriel René Moreno. Durante los días de receso académico, el plantel docente de la facultad participó de un taller de herramientas de la inteligencia artificial para evaluación y retroalimentación del aprendizaje, siendo como facilitador Mariano Cabrera. Entonces es importante que los profesores usen poco a poco la inteligencia artificial para poder optimizar tiempos, poder encontrar nuevas formas de enseñanza. El tocar un tema que ahora puede ser tan disruptivo y tan especial como la inteligencia artificial en la docencia, habla mucho la universidad. Y bueno, lo próximo sería obviamente de empezar a ver cómo empezar a aplicar esto ya en el día a día, porque ganan los alumnos, ganan los docentes y gana la universidad también. Los docentes manifestaron el agradecimiento a las autoridades por brindar estos talleres que ayudarán en el proceso de enseñanza. Siempre es bueno ponerse al día en la tecnología, en el avance de la tecnología, y qué mejor, digamos, en este tipo de talleres. Yo estoy muy agradecido con la facultad y con la señora decana también por hacer este tipo de talleres, ¿no? Es necesario seguir paso a paso la evolución de la ciencia y la tecnología, que no puede estar ausente del ámbito universitario. En ese sentido, yo espero que sea el inicio de otras reuniones para poder ahondar, ampliar y profundizar sobre este tema. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre los ajustes y desajustes en la economía boliviana. En primer lugar, tenemos un contexto internacional, el cual tiene una perspectiva a la baja, no solamente para esta gestión, sino también para el próximo año. Hablamos no solamente de lo que son las economías avanzadas, los países del primer mundo, como Estados Unidos, Europa, Canadá, sino también hablamos de lo que son los países de América Latina y el Caribe. Otro elemento importante es que los precios de las materias primas también tienen una tendencia a la baja. ¿Y por qué las economías básicamente se están desacelerando en otros países? Porque los precios de las materias primas, el precio del petróleo, por ejemplo, está a la baja. Hay varias explicaciones. Si nos remontamos, el incidente de Rusia sobre Ucrania ha tenido su elemento inicial, fundamentalmente en un contexto de inflación global. Los bancos centrales en diferentes países han estado subiendo sus tasas de interés. Y desde luego, cuando los bancos centrales suben sus tasas de interés, existen efectos recesivos y que golpean al resto de las economías. En el caso de los precios de las materias primas, que cada vez están bajando, una causa importante también ha sido la apreciación del dólar. Cuando el dólar se aprecia, eso también conlleva a que exista una caída en la demanda y en los precios de las materias primas, o también llamados commodities. Para el caso de Bolivia hay una inflación baja en comparación de otros países, porque básicamente existe un subsidio, lo que es el combustible, a los combustibles, gasolina y diésel. Existen controles de precios también en nuestro país, y sobre todo porque existe un tipo de cambio fijo. Posiblemente, si estas variables no existieran, estuviéramos en una inflación como en el resto de los países, pero eso ha causado obviamente que nos lleve a una situación de que en el país no existan dólares. ¿Cuáles son los principales ajustes que se deben realizar en la economía boliviana? En primer lugar, se debe realizar un ajuste fiscal. Un ajuste en términos, por ejemplo, del tamaño de la cantidad de empleados. Son más de 500,000 empleados públicos que existen en Bolivia. Hay que hacer un ajuste a ese número. Hay que hacer un ajuste a las empresas públicas. Aquellas que no son rentables, hay que cerrarlas. Por otra parte, hay que ajustar la política cambiaria, una transición de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible.
Posiblemente en el tema del subsidio de combustible, este debe tener un mecanismo de ajuste gradual. Y por otra parte, hay que promover a la inversión privada, y más aún si es inversión privada extranjera. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.